Sean todos bienvenidos a escuchar esta historia. Espero se encuentren en un ambiente y hora apropiados y dejen que el suspenso y miedo escalen por sus cuerpos. Yo soy testigo oculto, un antiguo dueño. Esta es la historia de Fátima, una chica de 27 años que jamás imaginó lo que le sucedería, y mucho menos que sería en su pueblo natal. Prepárense para escuchar su historia, una historia que no quedará en el anonimato. Mis padres y yo decidimos realizar un viaje para visitar a mis primos y tíos que viven en un pueblo rural a las afueras de la ciudad. Realizamos el viaje al final del mes de octubre, ya que mis padres habían organizado una pequeña celebración en familia por el Día de los Muertos y visitar la tumba de mis abuelos, que por cierto estaban los 4 enterrados en el mismo cementerio. Todo este viaje pintaba a ser muy divertido. Tendríamos comida, haríamos caminatas por los ríos y senderos que había en nuestro querido pueblito. Se suponía que toda la familia lo pasaríamos muy bien. Llegamos a eso de las 3 de la tarde. Era un día oscuro, con lluvia. Era nuestro pueblo, donde nací y crecí. Ah, qué recuerdos. Las calles no habían cambiado nada. La gente seguía siendo muy amable y humilde. Era 31 de octubre. Todo el mundo se preparaba para el Día de los Muertos. Finalmente llegamos al hotel. Era pequeño pero acogedor. Era una construcción reciente en las orillas del pueblo. No lo recordaba antes en este lugar cuando era una niña. Más bien esto solía ser una hacienda y había mucho trabajo en los campos. En fin, un encargado nos salió a recibir muy sonriente a la entrada y nos confirmó que la hacienda había sido vendida y convertida en este hotel hace solo 3 años y yo había dejado el pueblo hace 15. En recepción notamos que no había casi nadie, si no es que nadie más hospedado aquí. Es muy silencioso. El mismo encargado, pero esta vez con llaves en mano, nos registró y guió a nuestras habitaciones. Nos dijo que se llamaba Eugenio y que disfrutáramos nuestra estancia. Volteamos para apreciar las habitaciones un instante y luego, cuando íbamos a agradecerle por su trato, Eugenio ya no estaba. Supongo que tenía otra cosa que hacer. O al menos eso fue lo que pensé. Terminamos de instalarnos en las habitaciones y desde los balcones notamos que la propiedad del hotel limitaba con el cementerio del pueblo. Cementerio donde mis 4 abuelos estaban. Pronto oscureció y tocaron a la puerta. Una empleada me dijo que la cena estaba lista y que podíamos pasar al comedor. Bajamos y disfrutamos de una deliciosa y tradicional cena. Eugenio se nos acercó y dijo que si gustábamos, a las 8 de la noche habría una fogata en la terraza para beber algo caliente y contar historias de miedo o relatos de cosas misteriosas que se cuentan en las calles, a lo que accedimos más por beber el buen café que se sirve que por las historias. Fuimos y sin darnos cuenta se llegaron las 10 de la noche. Mis padres se fueron a dormir, pero yo quería escuchar el final de la última historia de Eugenio. Parece que tenía mucha imaginación. Contaba sobre los indígenas que vivieron aquí antes y cómo tenían un gran aprecio por la naturaleza, además de cómo tenían una conexión con los espíritus y defendían sus tierras de otras tribus. Me era muy interesante para mí saber cómo vivían esos antiguos pueblos y no sé cómo. En ese momento desvié mi mirada hacia el campo abierto, donde solo se veían siluetas por la luz de la luna, pero se distinguía una figura humanoide a lo lejos, seguido de un susurro, una especie de frase que fue dicha
dicha a mis espaldas. «Vete de mi hogar». Giré mi cabeza y vi esa figura detrás mío. Estaba aterrorizada, muerta de miedo. No sabía qué hacer. Eugenio ya no estaba. Supongo que el cobarde vio y escuchó lo mismo que yo y corrió. En ese instante escuché el sonido del motor de un auto que llegaba al hotel. Esta vez corrí sin mirar atrás. Cuando llegué al auto, para mi sorpresa, era Lorenzo, un viejo amigo de infancia, que también venía por la celebración del Día de Muertos. Me preguntó si estaba bien y luego de explicarle la situación me dijo: «Sigue ocurriendo». Me dijo que era el socio del hotel y que ningún Eugenio trabajaba aquí, que el encargado temporal del hotel era una mujer, ya que el antiguo encargado renunció diciendo que sucedían cosas que no entendía y que se había encontrado en varias ocasiones con un tal Eugenio también. Me quedé atónita y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi corazón y estómago se encogían. Era una sensación horrible. Me explicó que el antiguo dueño de la hacienda, donde hoy día está este hotel, se llamaba Eugenio y que hace 5 años tenía una deuda con el banco, deuda que no pudo pagar, y así su hacienda fue embargada, y que en la presión de perder sus tierras, que habían sido heredadas desde hace ya varias generaciones, Eugenio, agobiado por la incapacidad de defender su hacienda, y antes que la policía lo desalojara, él maldijo y juró por sus ancestros que no descansaría ni dejaría que nadie que no fuese de su familia se quedara con dichas tierras, y que sucedido esto, Eugenio se apuñaló en el corazón. Mi amigo me suplicó que no hiciera un escándalo, ya que no quería que la historia se supiera e hiciera que futuros huéspedes tuvieran mala impresión del hotel. Además, los huéspedes eran escasos ya de por sí, y si los pocos que vienen hablaran mal de él, sería la ruina del hotel. Regresé en silencio a mi habitación. Apenas pude dormir. Me costó tanto. Aún no sabía si era verdad todo lo que había visto y escuchado. No podía sacar de mi cabeza esa voz y esa imagen. Por la madrugada, cuando el sol estaba a punto de salir y dar sus primeros rayos del día, escuché esa voz de nuevo, pero no eran más que susurros, incomprensibles a mi oído. Me levanté y asomé por la ventana y noté que desde el cementerio estaba esa sombra nuevamente, casi desapareciendo debido al alba, pero esta vez estaba de espalda. Giró su cabeza hacia mí y comenzó a desplazarse en mi dirección. Una vez más me quedé en shock, sin movimiento, pero con el corazón en la mano. Suplicaba que fuera una pesadilla. Su rostro era cada vez más visible y era él, era Eugenio, con un rostro furioso y carente de paz, con un hueco en su pecho ensangrentado, lugar donde se apuñaló hasta apagar su vida. Con un tono iracundo me dijo: «Lárgate de mis tierras». Caí al suelo, lo que me hizo reaccionar. Aterrada entendí que era momento de salir de aquí inmediatamente. Fui a la habitación de mis padres, quienes se estaban preparando para salir a una caminata que teníamos programada, y luego ver las tumbas de mis abuelos en el mismo cementerio donde está Eugenio. Ya no recuerdo bien lo que les dije, pero logré convencerlos de que no fueran y que volviéramos a la ciudad. Y mientras preparaba mi maleta, escuché el grito de mi madre. Corrí a ver qué es lo que había sucedido, y fue cuando vi a mi padre en el suelo, rodeado de sangre. Mientras digería la escena y estaba inmóvil, escuché detrás mío lo siguiente: «Vete de nuestras tierras». Fui apuñalada por la espalda 3 veces. ¿Por quién?
por mi amigo de la infancia, Lorenzo, quien dijo ser un hijo bastardo de Eugenio, que fue criado solo por su madre. Le sorprendió saber que había visto a su padre, y mientras mi vida se iba me dijo que quienes ya tienen la muerte cerca, en algunas ocasiones, son capaces de ver espíritus en pena, como fue mi caso, el de mis padres, y probablemente también el del antiguo encargado del hotel. El frío se comienza a apoderar de mi cuerpo. Muy probablemente mi madre también muera. ¿Quedará acaso todo en la impunidad? Espero que no, pero en aquella esquina, donde el tibio y débil sol de la mañana aún no llega, hay una persona, una sombra, observando todo. Espero nos ayude a que no quedemos en el anonimato. Ten cuidado, que Lorenzo no te vea. Quédate ahí como un testigo oculto.